Muy buenas noches, bienvenidos una semana más a Punto de Vista. Ya saben que en este programa le ofrecemos datos de actualidad y analizamos precisamente estos para que ustedes puedan sacar conclusiones. Hoy queremos hablar de acoso escolar porque es algo que acompaña a los pequeños toda la vida, les genera ansiedad, baja autoestima, aislamiento y puede derivar en fracaso escolar, entre otros muchos aspectos. Esta pasada semana conocíamos datos realizados por la Fundación de la Mutua Madrileña que aseguraba que ha crecido un 75% más en 2015 y el dato asegura que es porque se ha hecho más visible. Para hablar de acoso escolar y cuáles son sus causas, cómo prevenirlas y cómo atajar este problema, hoy contamos en nuestro programa con Francisco Marín Lucas, director del equipo de orientación educativa y psicopedagogía del Altiplano, profesor técnico en servicio a la comunidad. Muy buenas noches. Buenas noches. Le digo Francisco Marín, pero todos le conocen como Reco, así que esta noche le llamaremos así. También tengo conmigo a José García, director del Colegio Miguel Hernández. Muy buenas noches. Buenas noches. Que al igual que con Reco, todos le conocen como Pepe en la comunidad educativa aquí en Jumilla. Y por último, contamos con Maite Romero, criminóloga y coautora del libro Aspectos criminológicos del menor de edad, víctimas e infractores. Muy buenas noches. Buenas noches, Pilar. Pues con todos ellos vamos a analizar este asunto que preocupa y mucho a la sociedad, porque, como les decía, ha crecido un 75% y el dato asegura que empieza a aumentar a partir de que se hace visible el caso de un niño, concretamente una carta que un niño llamado Diego le deja a sus padres una vez que se suicida cuando estaba siendo víctima del acoso escolar. Les pregunto a los tres, ¿el acoso escolar siempre ha existido o le hemos puesto nombre y a partir de ahí lo hemos hecho más visible? Maite, por ejemplo. Sí. Bien, pues bajo mi punto de vista, creo que el acoso escolar ha estado siempre. Lo que pasa que debido a casos como el de Diego, que no es el primero ni el último, casos que se han hecho mediáticos, ha saltado esa alarma social, es decir, ha despertado lo que antiguamente o se tiene mucho con tabú sobre el acoso. Es decir, actualmente existe 1 de cada 4 niños, dicen los estudios, 1 de cada 4 niños sufre acoso escolar, es decir, un 25% de la población escolar. Entonces, no creo que haya sido el caso de que ha aumentado, sino que se ha hecho más visible, es decir, la cifra negra ha disminuido, hay más denuncias. Eso no quiere decir que todo el que denuncia sea verídico ese caso. Habría que hacer un análisis y un estudio en profundidad. Reco, usted día a día visita colegios, está en contacto con la comunidad educativa, con los padres. ¿Qué le parece? ¿El acoso escolar ha existido siempre o le hemos puesto nombre y lo hemos hecho visible? A ver, nosotros, por ejemplo, a la hora de actuar sobre un caso de acoso escolar, intervenimos en base a la resolución del 4 de abril de 2006. Es decir, hace 10 años la Consejería de Educación ya determina un protocolo a seguir en los casos de acoso, es decir, no era algo nuevo que se produce, ¿no? Es verdad que ahora la gente pues tiene más acceso a la información, conoce más casos y eso hay más alarma social, pero cuando la Consejería tiene que regular cómo tiene que actuar un centro educativo hace 10 años, en cómo resolver estas situaciones de acoso, es que no es de ahora, viene ya mínimo en más de 10 años. ¿Cuál es ese protocolo que se sigue, Reco? El protocolo primero es definir cuáles son las causas, es decir, primero recoger una denuncia por parte del director, el tutor, el jefe de estudio, la persona de referencia en el centro educativo, y luego se tiene que cumplir unas características, ¿no? Unas características básicas, que es la intencionalidad de hacer daño, que sea de forma repetitiva, que haya una intención de menospreciar o de maltratar a la víctima, ¿vale? Y se tiene que cumplir unas ciertas condiciones. Entre ellas son tres causas que tienen que existir en ese caso, ¿no? Que es la intencionalidad, que haya una reiteración de la conducta, es decir, que no sea algo esporádico, no sea algo puntual, sino que reiteradamente se esté produciendo, ¿vale o no? Y que haya un desequilibrio entre las fuerzas, por decirlo así. Es decir, por grupo, o por edad, o por el motivo que sea, que haya un desequilibrio entre la víctima y los agresores. Pepe, muchos años trabajando con niños, bajo su punto de vista, ¿esto ha pegado un giro? Siempre ha existido, como decía él, es a partir de 2006 cuando la Consejería pone los puntos sobre las sillas y empieza a legislar y empieza a ver cómo tratarlo, cómo se han enfrentado durante su experiencia a este problema. Problemas de esta índole ha habido en los colegios y hay en la sociedad desde siempre. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cada vez más pues estamos intentando de acotar las cosas y lo que hay, por ejemplo, otra serie de problemas en los críos que antes se les ponía una etiqueta y se metía a todos, hoy en día ya se ha avanzado y cada crío pues tiene un problema y se
identifican y se separan y no se meten a todos en el mismo saco. Con el tema del acoso escolar, pues es algo parecido. Esto ha ocurrido siempre, siempre ha estado un poco, entre comillas, la ley del más fuerte, el jefe del patio, todas estas cosas, que hace a lo mejor 20, 30 años en un colegio se daban cuando ocurrían y se conocían. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que muchas no llegaban a lo mejor a los maestros o les era difícil de identificarlas. Hoy en día, pues es más, nos llegan más masticadas, nos llegan antes, nos llegan por diversas vías. ¿Por qué? Pues porque antes a lo mejor en un patio ocurría una pelea o la salida del colegio tal y no lo conocía, pero hoy en día pues se ha ganado en accesibilidad, en información, en todo eso, y sí que nos llega, con lo cual pues el problema ha existido siempre. Ahora, ¿qué vemos, o nosotros qué vemos que está sucediendo? Pues que antes, cuando había un problema entre dos críos, en la mayoría de los casos estaban un rato y al rato se les había olvidado y seguían jugando. Hoy en día, pues los medios tecnológicos en la mayoría de los casos a eso no ayuda. ¿Por qué? Porque antes a lo mejor se insultaban en el patio y ahí quedaba. Hoy en día, ¿qué es lo que pasa? Que se insultan en las redes sociales y eso perdura en el tiempo. También es decir que eso, por ejemplo, en los colegios, que es el ámbito mío, todavía no se es muy fuerte ni está muy consolidado. Ahora sí tenemos conocimiento de que esos problemas, cuando los críos tienen una cierta edad, 14, 15, 16 años, sí que es el mayor fuente de conflictos. ¿Cuál es la causa? ¿Por qué se produce el acoso escolar? Él ha apuntado algo y es una diferencia de roles o de posición o de poder, de capacidad uno sobre otro. ¿Por qué creéis que se produce este tipo de situaciones? Yo, en mi opinión, surge, creo que el problema realmente lo tiene el acosador, que es de donde surge, entre comillas, no el acosador suele ser una víctima muchas veces de la sociedad. ¿Qué pasa? Que conforme esta frustración, como decía antes Pepe, quiero dejar claro antes de seguir una cosa, que una cosa, como bien ha dicho el compañero, es acoso escolar y otra cosa es un momento puntual de violencia. No es lo mismo, hay que saber diferenciar lo que sí es acoso de lo que no, para ver entonces cómo surge, por qué, ¿vale? Vamos a incidir en el agresor, que es realmente quien tiene el problema, y es de dónde va surgiendo. Circunstancias de la vida a ese menor le hacen responder de cierta manera. ¿Qué pasa? Que si un adulto, bien sea en el centro escolar, bien sea en el ámbito familiar, bien sea en el parque, no sabe tajantemente decir, yo esta situación no la permito, no está permitida. Entonces, si eso se deja y se alarga y no es, quiero decir, no se trata como algo, quiero decir, se acorta en un momento determinado, quiero decir, no es tajante, no se corta la actitud, ¿no? Eso es. Ahí puede venir el parar una situación de acoso, esa latencia, esa continuidad, puede venir de un adulto. De hecho, nosotros creo que somos un ejemplo a seguir. Entonces, según lo que nosotros mostremos y cómo nosotros actuemos y el respeto que le enseñemos a esos chavales, podrá derivar en que el acoso llegue a acoso o en que el acoso se quede en un acto de violencia puntual. Ahí es donde quería llegar. Por eso he hablado antes de lo que sí y de lo que no es acoso, ¿vale? Reco, es un poco de influencia, ¿no?, del entorno lo que hace que se den estas situaciones, que lleven a un chaval a hacer... las situaciones de acoso se trabajan individualmente porque no hay un perfil de acosador ni un perfil de acosado, ¿vale? Muchas veces se tiende a pensar que el propio, y muchas veces una generalidad y en muchas ocasiones, ¿no?, de que la víctima de acoso hace algo para producir ese acoso. Es como si habláramos igual de una mujer que es víctima de violencia de género. Muchas veces la persona, por no tener habilidades sociales o asertivas de parar eso, de denunciarlo, de dirigirse a un adulto para... por eso se trabajan los casos individualmente. Cada caso es individual y cada caso se tiene que trabajar. No hay un perfil. Existe modelos. Es decir, se habla, por ejemplo, que de un acosador tiene baja autoestima, ¿vale? O que una víctima de acoso también tiene baja autoestima, ¿vale? Pero luego hay que diferenciar también dos roles de acosadores.
Y una cosa que nos dejamos muchas veces, otro agente más que ahora comentaré, que lo dejamos siempre aparcado. Hay como dos acosadores, el acosador que tiene habilidades sociales de manejo, que son acosadores más maquiavélicos, de rechazo social o de exclusión, ¿no? Y luego el acosador, el bruto, el que no tiene habilidades sociales y todo ese tipo de cosas. Pero nos dejamos un agente siempre que no hablamos mucho de él, que es de los observadores pasivos. ¿Vale? Es decir, cuando se producen esas situaciones hay víctimas y acosadores, pero hay también observadores que están contemplando esas escenas y muchas veces participan pasivamente, pero participan. Nosotros ahí, por ejemplo, tenemos que estudiar cada caso y entonces decimos cómo intervenir, de qué forma intervenir, muchas veces con el acosador, muchas veces con la víctima, o en la mayoría de los casos los dos, pero muchas veces también con el grupo de clase de referencia que ha servido de apoyo a los acosadores en muchas ocasiones. Ahora entraremos un poco más en detalle de esto del modelo, más que el perfil, que a lo mejor es menos correcto hablar, ¿no?, de un perfil en concreto, sino de modelos de conducta que llevan a esa persona a ser acosador o víctima. Pepe, en su opinión, con todos los años que lleva en la comunidad educativa, en los colegios, ¿es difícil mostrar que un niño o detectar que un niño está siendo víctima de acoso, o hay signos que nos hacen ver que algo está pasando, que ha cambiado en él? A veces se ve claramente y en otras veces nos cuesta mucho identificarlo. Depende, como has dicho, de los dos perfiles, porque lo que Reco ha comentado de los sujetos pasivos normalmente no informan. Está la cultura del me callo, tal, no sé qué. Entonces, depende de la persona que esté actuando y sobre quién esté actuando, nos enteramos antes o después. Depende mucho si son tímidos, si tienen si transmiten luego, porque en la mayoría de los casos nos viene a través de las familias, nos viene a través de las familias, de que el padre o la madre vienen, oye, me ha dicho mi hijo que le ha pasado esto en el recreo, que le ha pasado esto al salir de clase, tal. Entonces, en la mayoría de los casos suelen ser críos a nuestras edades, críos tímidos, que, como dice Reco, todavía no tienen armas para afrontar esa situación, y el tipo del acosador, pues normalmente suelen ser críos que intentan hacerse los jefes, los líderes o por lo que sea. En cuanto a los aspectos familiares, pues no hay diferencia ahora, a la edad nuestra, entre un escalafón más arriba o más abajo. Le preguntaba a Pepe si era difícil darse cuenta, ¿no?, durante el día a día en las aulas, porque los niños pasan mucho tiempo en los centros escolares, por el caso que hemos hablado al principio, que es el más mediático, la carta de Diego, ¿no? Es decir, se hizo tan invisible su situación que llegó a un extremo en el que el pequeño decía algo tan duro como quitarse la vida para no seguir sufriendo esto, ¿no? Por eso de lo que habéis comentado del observador pasivo, ¿por qué se da esto, no? Es decir, ¿por qué no tenemos sentido de la justicia a estas edades, ¿no? Y vemos cómo podemos trabajar sobre eso, porque al final puede ser que si tú estás viendo sobre un compañero que están ejerciendo violencia, cortarla desde ahí, al final tu círculo, ¿no?, el que primero puede darse cuenta, y el círculo de los niños, no sé, ¿qué opináis? Pues esto pasa, si me permitís, por miedo, ante todo, porque el acosador o acosadores, porque el acosador no suele ir nunca solo, el acosador siempre lleva a sus secuaces, habitualmente. Genera un miedo no solo en el chaval, sino en los demás. Y claro, estos observadores forman parte de lo que es el acoso. Si los observadores no estuvieran, si los observadores actuaran frente a eso, no se generaría lo que es la ley del silencio. La ley del silencio en la que nadie es capaz de decir nada, aunque saben qué está pasando, por miedo, pues porque no quieren que les suceda lo mismo, etcétera. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando se llega a ese punto en el que no se habla y la ley del silencio está permanente, se genera una cultura del bullying en la que ya es como, se ve algo como habitual. ¿Qué pasa? Que eso ya pues suele pasar que no trasciende a los adultos en muchas ocasiones, se queda ahí, en esa franja de edad. Vivimos en una sociedad permeable, ¿no?, que todos nos ponemos un impermeable, ¿no?, y todo, ¿no? Te iba a comentar eso, es decir, lo que no podemos pedirle a los niños que tengan los valores que los adultos no tenemos.
Entonces, vivimos en una sociedad individualista, donde nos ha enseñado y nos enseña y nos lo transmite a nuestra familia que los problemas de los otros son los problemas de los otros, que no te metas en líos y que te protejas por encima del bien social. Entonces, igual cuando hablamos de nuevas tecnologías, hablamos de un problema en las nuevas tecnologías con los niños, pero no estamos dando cuenta del modelo adulto que le estamos dando a los niños. Y los niños básicamente aprenden por modelo. Nada más que tenemos que irnos esta tarde mismo a un parque para ver cuántos niños hay sentados en los bancos de los parques hoy con móviles en las manos. Nos quejamos de que los niños utilizan más la tecnología, pero los adultos también. Decimos que los pasivos, los agresores, las personas que son observadores de una situación de violencia no intervienen defendiendo a la víctima. Pero esa cultura la tenemos ahora mismo, de no meternos en la vida de los demás, en que nuestra vida es nuestra vida, y que no te metas en muchos líos, nene. ¿No? Un mensaje mandamos un poco a la familia, a nuestros hijos, ¿no? En muchas ocasiones, ¿no? Con la intención de protegerlos. Pero no puedes pedirle valores a los nenes y que actúen en consecuencia de sus valores cuando los adultos estamos transmitiendo que esos valores muchas veces no son apropiados o no son consecuentes. Es difícil, ¿no?, trabajar desde las aulas estos valores y llegan a casa y se dice el mensaje contrario, ¿no? No sé si os pasa. Bueno, la escuela llega hasta donde llega, trabajamos, intentamos, y con nosotros están 5 horas y en casa están el resto más tiempo. Entonces, pues bueno, a veces te ocurre eso, que tú estás tratando de transmitir una cosa y luego pues viene otra. Entonces, pues, ahí no puedes luchar contra ello. Tú tratas de hacer dinámicas para que los críos intervengan, para que los críos vean los distintos roles, todas las tipos de actividades que nos recomiendan cuando ocurre un papel de esto, una situación de esta, pero ya sabemos todos que, por ejemplo, ninguno nos vamos a denunciar al vecino porque ha hecho esto o ha hecho lo otro. Esto es igual. ¿Qué pasa? Que cuando llega un caso extremo como el que se está hablando en la televisión, pues probablemente si alguien hubiera dado un paso antes, a lo mejor no hubiera llegado tanto. Eso, como en tantas otras situaciones que tenemos día a día, tanto en los colegios como fuera. Sí, porque permíteme, Pilar, cuando estamos hablando de suicidio en niños, yo pienso que es cosa de todo, no es cosa ni de la familia únicamente, ni del colegio únicamente, es cosa de todo, algo está pasando, no hemos sabido detectarlo, no, algo ha pasado que se nos ha escapado de las manos. Entonces es necesario que todos aportemos un poquito, como bien decíais, que actuamos solo en la familia, le damos esos valores, si la familia no se los da, ¿qué pasa? ¿Qué función del colegio? No, vamos a interactuar como, no sé, una coordinación mínima, por el bien de nuestro futuro, porque realmente los niños de hoy son el futuro, son nuestro mañana. Existe, bueno, hemos hablado de casos muy extremos, es decir, no todo llega ahí, es decir, estamos hablando de algo muy extremo que además se hace mediático porque a los medios de comunicación nos gusta extrapolar, ¿no? Y además lo decimos repetidamente, con lo cual parece todavía más, el problema lo maxificamos, ¿no? Lo hacemos muchísimo mayor. ¿Qué pautas, qué podemos observar, qué podemos detectar como padres y luego como miembros de la comunidad, ¿no? Cuando un niño pues puede estar sufriendo este tipo de acoso o por el lado contrario puede estar haciendo de acosador? ¿Qué es lo que tenemos, en qué nos tenemos que fijar? Como familia, yo pienso que una cosa muy importante en la familia a la hora de, pero no solo en el acoso o ante cualquier problema, es escuchar a nuestro hijo sin criticarlo, ¿no? Y muchas veces lo que entendemos como padres es darle pauta a nuestro hijo que muchas veces no son correctas. Es decir, no le hagas caso, hazte amigos suyos, no es que se están metiendo conmigo, ¿no? O fijaos, una cosa muy sencilla, nosotros ponemos mucho como ejemplo, es que va una niña y dicen, es que Pepe me está pegando, eso es que te quiere, ¿no? Estamos confundiendo muchas veces la agresión con el cariño, o estamos dando pautas muchas veces no son las correctas. El hecho de escuchar a nuestro hijo sin criticar lo que nos está contando y sin ser juzgados, nos hace entender muchas veces en qué relaciones se están moviendo, ¿no? Nosotros lo que siempre damos instrucciones a la familia es que cuando conozcan, cuando sepan una queja, cuando tengan un conocimiento de alguna cosa que ha pasado en el centro, en primer lugar que no lo corrijan por su cuenta, que eso es muy habitual. Es decir, el padre de el niño X, amigo de mi clase, que están juntos ya 6 años en la misma clase, que conozco a su madre que iba en infantil 3 años, su hijo se está metiendo con la mía y yo voy a su madre o a su hijo y le digo, le riño
o me encaro con la madre y le digo controla a tu hijo, ¿vale? Entonces lo primero que hay que hacer es, si es un acoso en el centro escolar, y en el centro escolar se produce una situación especial porque todos los niños están obligados ahí. No es un parque, en un parque un niño se mete conmigo y me voy a otro parque. Exacto, sí, ¿Vale? Y entonces lo que no puedo permitir es que un niño vaya con miedo al colegio. Eso es básico. ¿Vale? Entonces, en el momento que alguien conoce, o una familia, o un tío, o una prima, una situación así, lo primero se dirige a su tutor, o al director del centro, o al jefe de estudio, a la persona que le dé respuesta, ¿no? Y entonces nosotros, dentro de estos protocolos, recogemos la denuncia e investigamos esa denuncia. Se recoge una denuncia que está registrada en el protocolo, donde se dice, oye, está pasando esto. Entonces se habla con los tutores, se habla con el profesorado, se observa el crío en el patio, se ve un poco, se recoge la situación y en base a eso empezamos las actuaciones. Pero en primer lugar, ni resolverlo por ellos mismos y informar al centro educativo, porque ese acoso escolar siempre se produce cuando no hay adultos delante. En los cambios de clase, en los pasillos, en el patio, en momentos, porque saben que si un adulto, un maestro o quien sea, o cualquier agente educativo ve esas situaciones, va a intervenir. Se hace siempre en no conocimiento del tutor, del profesor. Si el crío es capaz de expresar en casa y contar lo que está sucediendo en casa, lo primero que hay que hacer es acudir al centro educativo e informar lo antes posible. Nos encontramos casos muchas veces que no es que esto ya viene sucediendo desde hace, claro, porque muchas veces de tan baja intensidad, que es tan sutil, que no es lo que estamos acostumbrados a ver, la alarma social esa de palizas, no estamos hablando de ese tipo de cosas. Muchas veces es una situación de exclusión social, de no te juntes con ella, si te juntas con ella no puedes juntarte conmigo, de una marginación, o por este caso, por ejemplo, que se salió a la luz, por un tema de sexualidad de los críos, por un tema de su condición social, de su raza o de su religión, ¿vale? Entonces, sobre todo, escuchar a nuestro hijo sin criticarlo y a la mínima acudir a una persona, al centro educativo o a alguien que pueda actuar y que sepa actuar. Pepe, lo notáis, ¿no? Que los padres al final en ese corrillo intentan corregir ellos las conductas y dejan un poco al margen al maestro, que al final lo que decía Reco, ¿no? Que es un poco el que puede coordinar, que pueda darse la solución. Un inciso. Antes, cuando hablaba de las familias, no me refería a las familias en general, sino que hay momentos, ciertas familias en las que tú estás trabajando y luego llegan a las casas y trabajan en el sentido contrario. La inmensa mayoría de las familias no son así. No son así, claro, estamos hablando de la excepción. Como lo he generalizado un poco, pero no. Entonces, los hechos que ocurren entre niños, en la mayoría de los casos que intervienen las familias o los adultos por su cuenta, se hacen una bola. Cuando se tiene conocimiento en un momento razonable del conflicto, los maestros han estado interviniendo hace muchos años, hace muchos años. Los profesionales, como son Reco ahora en los colegios, pues están asistiendo desde hace 6 o 7 años, y son una colaboración muy importante porque nos están dando una serie de herramientas que hasta ahora la mayoría de los maestros desconocían. Tanto antes como ahora, cuanto antes se tenga conocimiento por parte del tutor, por parte de la jefatura de estudios, y si ya se estima conveniente, pues se le hace traslado de la información a ellos, o se intenta primero actuar de una forma, pues bueno, hay diversas, depende de lo que sea, pues se habla con el crío, se le da traslado a la familia, tal. Cuando llega un abuelo y coge al compañero de su nieto por el medio del patio, ya salía. No, porque, y además nosotros se lo decimos, vamos a ver, ha ocurrido dentro del centro, ustedes vengan y nos lo dicen. Ha ocurrido fuera del centro, ustedes deciden. Si vienen al centro y nos informan para que nosotros intentemos actuar, porque a lo mejor, en la mayoría de los casos, el hecho parte del centro, o hay otras ocasiones en las que ocurre fuera del centro, por la tarde en el parque, donde sea. Entonces a la familia les decimos, mire, si no le vaya usted, ponga una denuncia, porque se va a cortar antes, porque ya cuando nos llegan a nosotros, porque la cosa ya está enmarañada y no... ¿Tiene solución? Sí tiene solución, con diálogo
tienen siempre solución. Si las partes están dispuestas a hablar, al final, y nosotros tenemos la experiencia de ya no de situaciones de este tipo, sino de situaciones de otro tipo, de aspectos sociales, de la marcha de los colegios, que cuando intervienen, porque a lo mejor nosotros no tenemos esas herramientas, cuando interviene el equipo de orientación, en la mayoría de los casos se han solucionado, si no en todos, ¿eh? Luego, pues bueno, al final, antes de que estuviera esto, del protocolo del 2006, muchas ocasiones pues se recababa la información, se daba traslado a la inspección, al servicio de inspección, y en muchos casos pues se solucionaba trasladando a uno de los dos alumnos de los centros. Hoy en día, a nivel de primaria, eso está prácticamente descartado. Eso está descartado. Sí que todavía se sigue haciendo a nivel de secundaria, pues bueno, porque a nivel de secundaria el tema es mucho más complejo que lo que nos ocurre en primaria. Pero entonces, cuando una familia tenga el menor indicio de que hay algo, de que su hijo tiene cualquier problema, sea de esta índole o sea de otra, porque a lo mejor es de otra índole, y luego escarbando y ahondando en el problema llegamos a la conclusión de que en clase, lo que ha dicho, por exclusión no quieren que se junte con ellos en el recreo, porque no juega bien a fútbol, lo sacan del partido, o porque no corre, siempre que hacen equipos para jugar al pillado no lo cogen. Entonces eso lleva que un día no lo cojan para eso, otro día cuando se decide hacer grupos lo dejan solo, tiene que ser al final el maestro el que lo intenta. Entonces, cuando tengan cualquier indicio, lo que tienen que hacer es acudir al tutor, y al tutor conoce las herramientas que hay detrás de él. Maite, esos indicios en la víctima se detectan, ¿no? La observación es imprescindible, los cambios de actitud, de comportamiento del menor, ¿no? Para saber que algo le está pasando. Eso es. Bueno, con respecto a lo que estábamos hablando, hay distintos tipos de acoso, entre ellos los que habéis comentado, el de exclusión. Luego tenemos el físico, que es amenazas, bueno, empujones, patadas, y no solo eso, dentro del físico también está el que lleguen con los estuches rotos, con la camisa rota, con arañazos, etcétera. Luego tenemos el psicológico, amenazas, insultos, rumores, cotilleos sobre esa persona, el de exclusión social, y luego hay en algunos casos que también se da agresiones sexuales, eso ya en situaciones muy muy extremas, pero también lo contemplamos como un tipo dentro de, ¿vale?, de acoso. Y nos vamos ya por último a algo que es muy paralelo, que es de lo que se hablaba antes, el ciberacoso. Eso va paralelo a cualquier tipo de acoso, ¿vale?, del que se hable, debido a que las nuevas tecnologías están aflorando y vamos, que los chiquillos lo tienen así, muy muy cerca, muy a su alcance. Entonces, con respecto a las señales para detectar esas víctimas, me preguntabas, ¿no, Pilar? Señales, pues bien, en la familia hay que darse cuenta de si, bueno, cambia su actitud, si tiene cambios bruscos de carácter, si va cabizbajo a casa, incluso si llega el fin de semana y dice, es que no quiero ir a clase y pone excusas, eso es una estrategia de afrontamiento, es decir, no voy a clase porque sé lo que me va a pasar, sé cómo me siento, tengo miedo, ¿no? Incluso a niveles ya muy altos de acoso escolar se dan las somatizaciones, es decir, que el niño lo que está sintiendo psicológicamente se transmite a nivel físico, es decir, que se haga pipí, estos son ya en casos muy extremos, o que vomite, o que tenga diarrea, o problemas de estómago, incluso dolores de cabeza. Todos esos síntomas pueden darnos lugar a decir, algo está pasando. Y como bien han dicho los compañeros, lo primero que hay que hacer es no tomarte la ley por tu mano, ¿vale? Acude a un profesional que sepa gestionarlo, bien al tutor. En el caso de que el tutor no se involucre por lo que sea, tienes al gabinete de orientación, tienes al director, tienes a profesionales como RECO, ¿vale? Entonces, hay señales que tenemos que estar muy atentos. ¿Funcionan los protocolos, RECO? Sí. En 2006 se pone en marcha, ¿funcionan los protocolos o la sociedad nos da la sensación de que nos metemos en una serie de trámites administrativos que... No, el protocolo lo que nos dice exactamente es que tengamos todos la misma línea de actuación. Es decir, que cuando llegue un caso de denuncia a un centro, uno no intervenga, por ejemplo. Una cosa que se hacía y que se desaconseja totalmente y lo indica el protocolo. Igual que cuando hay una violación o hay un homicidio, no se pone a la víctima delante del agresor, pues igual. Es decir, por ejemplo, lo que nos dice ese protocolo es que tú no puedes encarar a la víctima con los agresores.
¿no? Y no puedes llegar al agresor y decir, oye, pídele perdón y ya se ha terminado todo, ¿no? Por ejemplo, lo que dice el protocolo es cómo tenemos que actuar nosotros como centro educativo, ¿vale? O como educadores, como profesionales, para solucionar ese problema, ¿vale? Y lo que dice el protocolo es que tienes que proteger a la víctima, y lo primero que hay que hacer es protegerla, es hacer un plan de protección en el patio, en los cambios de clase, hacer los cambios metodológicos, los cambios organizativos en el centro para proteger en ese momento a la víctima, que no se den casos de acoso. Luego se da la observación. La observación es, antes de entrar directamente a hablar con los acosadores o la denuncia de acosadores, lo que voy a hacer es observar qué relaciones están creando en el patio, que, por ejemplo, a nosotros nos llegan muchos casos de acoso que no son acoso, son enemistades manifiestas. Dos niños que se llevan mal y se continuamente, porque te puede llevar mal como te puede llevar mal con tu vecino de arriba, ¿vale? Pero no hay un desequilibrio entre las fuerzas. Son dos nenes que se pelean o se llevan mal o que no van a ser amigos nunca. Pero no hay un desequilibrio, entonces hay que solucionar y mediar ahí. Cuando hablamos de acoso, que se juntan todos los factores, lo que hacemos un poquito es intervenir, protegiendo a la víctima, y luego se hace una intervención. Pero al final el protocolo que dice, primero hay que hablar, hay que investigar quién está interviniendo, quién está apoyando ese acoso. Hay que hablar con la víctima para que esa víctima, un poco su sensibilidad o su percepción, es lo que determina si es un acoso o no. ¿Vale? Es decir, oye, sí, tengo esa indefensión y me siento indefensa ante esta situación que me está creando esta persona. Entonces, a lo mejor unas actuaciones de un chico, de varios chicos o de varias chicas con respecto a una, esa persona no lo vio como un acoso, lo vio como que esos niños pues se han metido con ella y ya está. ¿Vale? Pero en otra nena, otro nene, puede ser que ella lo vea como una indefensión, es decir, me da miedo, me genera malestar, me da problemas de cabeza, o estoy somatizando aspectos de porque estoy nerviosa. Entonces ahí también hay que hablar con la familia, hay que hablar, porque en muchos casos, por ejemplo, ni los propios acosadores, estamos hablando de los términos de infantil y primaria, infantil apenas, infantil no hay nada, ¿no? Pero en primaria muchos acosadores no son conscientes del daño que están haciendo. Y muchas veces simplemente explicando, oye, tú no entiendes que esta nena o este nene se está sintiendo mal cuando sois tú, Manolito y Juanito, el que está metiéndote con ella, y que estáis haciéndole esto y para eso no es una broma, y estamos diferenciando lo que es una broma. Digo, una broma es cuando nos reímos todos. Y cuando no, cuando sistemáticamente me estoy metiendo con una persona, no es una broma ya. Y muchas veces el simple hecho de hacerle ver lo que es la empatía, que es ponerse en el lugar del otro, hace parar ese acoso. Simplemente eso, ¿no? Difícil, ¿no? Trabajar la empatía, esto que sale en tantos aspectos de la vida y que en educación es tan importante, ¿no? Tener empatía con el otro y saber por lo que está pasando para conocer las situaciones, ¿no? Difícil trabajarla. Sí, por un lado difícil, pero por otro lado es a esa edad es donde es más fácil llegar. Cuando ya tenemos unos roles, unas cosas somatizadas, nosotros los adultos ya nos cuesta más. Ahora, a esa edad es donde todavía son más permeables y es muy fácil, y hay muchos juegos en los cuales ellos sin darse cuenta están viendo o vivenciando eso. Aquí lo que ocurre en algunos casos, que como lo que ha comentado Reco, es que hay situaciones que se están dando, comentarios o cosas o juegos que los críos hacen cuando van en primero, segundo, tercero, y cuando llegan a unos cursos, a quinto, sexto, que ya están realizándose los cambios físicos en los críos, y sobre todo en las crías, pues a lo mejor la broma que gastábamos en segundo, cuando la hacemos en quinto, pues no sienta tan bien. Y entonces, como vemos, porque también tenemos un poco de maldad, cuando vemos que no sienta bien, pues entonces a lo mejor tendemos a repetirla. Pero cuando eso se conoce y se interviene, normalmente, salvo que haya ya, como hemos dicho, mala follica, se corta y tal. El problema es cuando eso no se corta y sigue, entonces sí que dan lugares a situaciones. Luego otras cosas, como por ejemplo del tema de las exclusiones, es en finales de primaria, principios del instituto, es cuando se tienden a formar los grupos de los amigos. Entonces es cuando surgen algunos problemas de este tipo que no llegan a ser acoso, pero tienen algunos aspectos del acoso, como el desequilibrio de fuerzas, a veces la intención de hacer daño, con algunos críos que a lo mejor no quieres que vayan en tu grupo,
o otro crío que quiere entrar en ese grupo y para entrar en ese grupo busca a una tercera persona con la cual se mete sistemáticamente para demostrarle a los otros. Entonces, la rivalidad, ¿no?, que surge ahí entre grupos. No es rivalidad en sí, porque rivalidad a lo mejor ocurre en grupos por ser los líderes, pero me refiero sobre todo a aquellos elementos que quedan aislados, que por tratar de acercarse a otro grupo la pagan con una tercera persona, que normalmente suele ser pues el crío más tímido, el que juega peor al fútbol, el que no sé, el no inmigrante, sino el que de origen inmigrante. Entonces, a veces también ahí ha habido que intervenir. En la diferencia. Vamos a hacer un corte para la publicidad y a la vuelta vamos a ver unos vídeos, porque hemos introducido varios temas, entre ellos, más que el perfil, el modelo que se repite, o cuáles son esas pautas que más se repiten en lo que es el acosador. Vamos a ir a la publicidad, a la vuelta veremos unos vídeos y retomaremos esta información.